Buenos días, somos del Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California Sur. Somos de segundo semestre, Grupo B. A continuación les vamos a presentar un video con los conceptos de la unidad 3. Los integrantes son Moreno Monroy Silvia Denise, Osuna Arellano Jessica, Domínguez Corona María Fernanda y Amador Agúndez Mariam Dariana. Los conceptos presentados a continuación son de la materia de Derecho Laboral y Seguridad Social, unidad 3. Comenzaremos con el concepto de relación individual de trabajo. Es aquella por virtud del cual una persona se obliga a presentar un servicio o un trabajo a cambio de una remuneración o un salario. Continuamos con el nacimiento de la relación de trabajo. Esta empieza cuando la persona ya empieza a proporcionar ese trabajo o servicio a cambio de un salario, pero también inicia una vez que ambas partes, tanto trabajador como patrón, hacen efectivo su consentimiento. La duración de la relación de trabajo, depende del tipo de contrato que se esté estipulando. Puede ser por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. También hay otros tipos de contrato como el de periodo de prueba o el de 28 días, pero en caso de que no se estipule, pues tendrá que ser por tiempo indeterminado según el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Continuamos con la relación de trabajo. Como ya se miró, es un hecho jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona un servicio o un trabajo a cambio de una remuneración bajo ciertas condiciones estipuladas en los contratos. Luego tenemos el contrato de trabajo. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o su denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración o de un salario. De igual modo, para que pueda existir el contrato debe de contener los siguientes elementos, que son las partes trabajador y empleador, el vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador, los servicios personales realizados por el trabajador y pues la remuneración o pago recibida para el trabajador. Ya por último tenemos los tipos de contrato que se encuentran. Está por tiempo indeterminado, tiempo determinado, el de 28 días y periodo de prueba. Estos se van a ver más a fondo a continuación con mi compañera Silvia. A continuación yo les voy a estar hablando sobre la duración de los contratos de trabajo. Primero hay que decir que la duración depende estrictamente del tipo del contrato al que nos estemos refiriendo. El primer ejemplo que les voy a dar es sobre los contratos de tiempo determinado. Estos contratos lo que sucede es que se demanda un trabajo por un tiempo determinado y cuando se termina esta actividad el contrato se considera extinto. Después seguimos con los contratos de obra determinada. En este contrato se solicita el servicio de un trabajador para la ejecución de una obra. Estos son más comúnmente vistos en los trabajos de albañiles y al finalizar esta obra el contrato se considera extinto. La extinción de este contrato laboral no representa ninguna responsabilidad por ninguna de las dos partes. Con los contratos de tiempo indefinido lo que sucede es que son aquellos contratos en los que no se estipula una fecha o suceso que le dé finalización al contrato de trabajo. Estos contratos pueden darse de manera escrita o verbal y adquirirán la condición de trabajadores fijos aquellos que no hayan sido dados de alta en la seguridad social. El siguiente tema del que les estaré hablando es sobre la duración de las relaciones de trabajo. Como nos menciona el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones de trabajo pueden ser por obra, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Y a falta de estipulaciones expresas, la relación se vuelve por tiempo indeterminado. Del siguiente tema que les voy a hablar es sobre las especies de relación de trabajo. Primero están por tiempo determinado
y estos deben estipularse en los casos en cuando la naturaleza del trabajo le exija o, por otra parte, tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador o como los demás casos previstos por esta ley. El contrato por tiempo determinado nos dice, según el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, que el tiempo determinado lo exige la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, cuando se busca sustituir a un trabajador temporalmente, ya sea, por ejemplo, por caso de maternidad o por caso de enfermedad. Por último, está el contrato por tiempo indeterminado. Este es el contrato individual por tiempo indeterminado que es comúnmente utilizado entre el patrón y el trabajador cuando la obra es permanente o continua. Este contrato se hace constar por escrito y señalando que es por un tiempo indeterminado, además de seguir los requisitos señalados en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, yo les hablaré acerca de la suspensión, rescisión y terminación de relación de trabajo. Comenzando con la suspensión, este es un cese temporal de las obligaciones en una relación de trabajo. Este es por parte del trabajador al prestar el servicio y por parte del patrón al pago del salario. En cambio, la rescisión es la acción de dejar sin efecto un contrato o acto jurídico. De este modo, las obligaciones y los derechos de las partes dejan de entrar en vigor. Y por último, la terminación es un acto hecho jurídico que tiene por efecto liberar al empleador y al dependiente de los derechos y obligaciones que se impusieron al celebrar una relación de índole laboral. Después tenemos la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que esta es un derecho de los trabajadores que se establece en la fracción 9, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo. De acuerdo a lo previsto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, dice que los patrones deben de repartir las utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se debió pagarse el ISR anual. Es decir, el plazo será hasta el 30 de mayo tratándose de personas morales y hasta el 29 de junio en el caso de personas físicas. Bueno, ahora vamos a hablar del cálculo de la liquidación e indemnización. Dentro del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior deben consistir en que si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de la mitad del tiempo de servicio prestado. Si ésta excede de un año, en una cantidad igual sería una cantidad igual al importe de salario de 6 meses por el primer año y 20 días del año siguiente en el que presta su servicio el trabajador. Ahora bien, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización se daría entonces en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Además, en la fracción anterior a lo que se refiere a los salarios, el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, serían términos respecto al artículo 48 de la ley. Ahora bien, en el artículo 48, el trabajador podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje de su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Esto tiene que ser en razón al que corresponda a la fecha en la que se realizó el pago. Si en el juicio el trabajador no comprueba la causa de rescisión, el trabajador tiene derecho. Ahora bien, si el patrón no puede comprobar la causa de rescisión en el juzgado, entonces el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha que se despidió hasta el periodo máximo de 12 meses en términos de lo conceptuado en la última parte del párrafo anterior. Ahora bien, si no se cumple lo que decía en el párrafo anterior, al trabajador se le deben de pagar los intereses que se generan del importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, que es capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en esto es que no se puede indemnizar o hacerse prestaciones aplicados en otro tipo de pago. En el caso de la muerte del trabajador, se dejan de computar los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento.
pondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. Ahora bien, si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, le aplica una sanción de hasta 90 días sin pago de salario y en caso de reincidencia será aplicable en los términos disponibles que se dan. Respecto a este último supuesto, se le dará vista al Ministerio Público para que haga una investigación de los posibles delitos contra esta administración de injusticia.